Es un placer saludarlos nuevamente a todos y todas. En esta ocasión quiero compartirles diferentes historias que narran situaciones fuertes y un tanto difícil de creer para aquellas personas que nunca han experimentado algo relacionado a lo paranormal. Cosas que simplemente no tienen explicación, pero no significa que no han sucedido. Hay situaciones en las que nos vemos inmersos y tal vez no podamos encontrarle una explicación al momento, pero que nos han marcado la vida de diferentes maneras. El día de hoy quiero compartirle parte de esas historias que nos hacen llegar los suscriptores. Y sin más que decir, empezamos. Historia sobre brujería a mi pareja. Hice magia negra para recuperar a mi ex, pero nada salió como esperaba. Como ya saben, internet es un hervidero y si buscas puedes encontrar lo que quieras. Yo lo que quería era encontrar el modo de recuperar a mi novia. Me había dejado hacía 2 semanas sin explicación alguna. Había estado rara durante un tiempo, apenas hablaba. Cada vez nos veíamos menos y la intimidad se había vuelto algo simplemente rutinario. Un día me dijo que me dejaba, que simplemente ya no me quería. Dieron igual mis lágrimas y mi súplica. Salió de mi casa y no volvió ni a responderme las llamadas. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo seguía completamente destrozado. Simplemente no podía entender por qué había pasado y por qué me había dejado. Fui a buscarla a la salida del trabajo y la seguí hasta su casa, pero lo único que recibí fue su silencio. No sabía qué me desesperaba más, si haberla perdido o no saber por qué. Así que fui a mi casa y con la dignidad y el corazón hecho trizas, agarré mi computadora y escribí en el buscador cómo recuperar a mi novia. Me parecieron un montón de artículos de autoayuda, chamanes que prometían milagros a cambio de dinero y muchas otras tonterías parecidas. También encontré un foro sobre magia y hechizos de amor. Al principio no me lo creí demasiado, me parecían cosas de personas desesperadas y pensé que seguro no iba a funcionar, pero continué leyendo y me empezaron a entrar muchas dudas. Había muchas personas en situaciones parecidas a la mía, las cuales contaban sus experiencias con amarres, algo así como hechizos que se podían hacer desde su casa entre tú y la persona que quisieras. Contaban que habían tenido resultados, que sus parejas habían cambiado de opinión repentinamente y explicaban paso a paso lo que había que hacer. Pasaron los días y constantemente entraba al foro a ver qué más comentaban esos usuarios. Empecé a hablar con ellos y poco a poco me fui convenciendo de que no tenía nada que perder al final. Había varios tipos de hechizos y amarres de magia blanca, magia negra y vudú. Se podían hacer con fotos e incluso con vellos públicos. Algunas personas también mencionaban que podía ser riesgoso si no se hacía bien o con todos los ingredientes, y que los efectos podrían ser difíciles de eliminar. Pero me pareció que era un riesgo que valía la pena tomar si tenía alguna esperanza de que ella volviera conmigo. Como ya dije antes, no tenía nada que perder. Así que esperé hasta la siguiente luna llena. Me pasé ese día cosiendo como había leído en las instrucciones. Hice 2 muñecos de tela blanca rellenos de algodón y sobre ellos escribí con tinta roja nuestros nombres. Cuando se hizo de noche, aparté los muebles hacia las paredes de la habitación, despejé el centro y me puse en él. Tomé un paquete de azúcar y tracé un círculo a mi alrededor. Encendí 4 velas rojas e hice un cuadrado alrededor de aquel círculo. Entonces me arrodillé y puse los muñecos a mi lado. Cogí un cordón de terciopelo rojo y até los muñecos con él mientras recitaba una oración. Que vuelva a mí, que no pueda vivir sin mí, que no encuentre la paz hasta tenerme a su lado, que este amarre la una a mí como este cordón une a estos muñecos. Cerré los ojos e imaginé que ella volvía llorando de arrepentimiento, pidiéndome perdón. Al siguiente día no noté nada. Miré mi teléfono alrededor de 20 veces, pero no hubo noticias. Así estuve como 4 días, hasta que en el quinto día llamaron a la puerta. Y al abrir, ella entró corriendo como un huracán y me besó entre lágrimas. Nos abrazamos tan fuerte
Esa noche dormimos abrazados como por primera vez en ya hacía muchos meses. Las primeras semanas fueron muy bien, no se separaba de mi lado. Todo era como cuando nos conocimos, pero un mes después las cosas comenzaron a torcerse. Decía que le dolía mucho la cabeza, que se sentía cansada, que no tenía ganas de nada. Si me iba a trabajar, cuando volvía la encontraba triste, sentada en el sofá, mirando la televisión apagada. Me decía que no sabía qué hacer si yo no estaba. Dejó el trabajo para poder estar en la casa, dejó de ver a sus amigas. Si su familia llamaba y yo estaba cerca, no contestaba el teléfono para no dejar de atenderme ni un segundo. Llegó un momento en que ni siquiera me hablaba, tan solo me miraba fijamente. Pero entonces sucedió. Un día al salir a trabajar, me fui a tomar algo con unos amigos. Se me hizo tarde y agotado en el autobús me dormí. Me pasé mi parada y llegué hasta la terminal. Cuando desperté le llamé al celular para decirle que me había retrasado, pero no respondió. Un horrible presentimiento me invadió. Hice histérico el viaje de vuelta y subí a casa a toda prisa. Me la encontré en el salón, dormida con un bote vacío de píldoras en una mano y en otra una nota que decía: no sé cómo hacer, pero no sé vivir sin ti. Esa misma noche, mientras ella se despertaba en la habitación de un hospital, saqué los muñecos de debajo de la cama y con unas tijeras rompí el cordón. Nunca he vuelto a verla, pero prefiero vivir sabiendo que dejó de quererme que haberla transformado en una sombra de sí misma. Historia sobre una bruja. Mi nombre es Norma. Mis abuelos viven en un pequeño rancho a unos 40 minutos de la ciudad. Es un lugar humilde, donde no viven más de 200 personas a lo mucho y todos se conocen entre sí. Allí en ese mismo rancho vivía una señora llamada Teresa. Yo era muy pequeña en aquel entonces. Tenía alrededor de 5 años, pero aún puedo recordar su presencia. Era algo que daba miedo con solo verla. Era una mujer gorda y su casa enorme y tenebrosa. Parecía sacada de otra época, con un estilo antiguo que inquietaba a cualquiera que pasaba por allí. En el pueblo se murmuraba mucho sobre ella. Decían que era una bruja, aunque claro, nadie lo decía abiertamente. En aquellos días, una vecina de mis abuelos acababa de tener un bebé. Y todo parecía estar en calma hasta que un día en que mi abuela se enteró de que la señora Teresa estaba muy enferma. Lo curioso es que su enfermedad surgió de un día para otro, sin explicación alguna. Tan grave estaba que le pidió a mi abuela que le ayudara a bañarse. Mi abuela, sin embargo, prefirió no involucrarse y en su lugar se ofreció a hacerle tortillas. Le recomendó que buscara a alguien más para ayudarla con el baño. Recuerdo que una joven del rancho que sabía un poco de enfermería aceptó la tarea de cuidarla. Ella era amiga de mi abuela y le contó que Teresa tenía unas heridas espantosas en el estómago, tan profundas que le costaba trabajo curarlas. La situación de Teresa empeoraba, pero en esos mismos días otro rumor empezó a correr por el rancho. El vecino de mis abuelos, el papá de la bebé recién nacida, estaba convencido de que una bruja intentaba llevarse a su hija. Aquel vecino era conocido por ser un hombre directo. Le contó a mi abuelo lo que estaba viviendo. Dijo que en varias ocasiones su bebé lloraba inconsolablemente por las noches, como si alguien o algo estuviera intentando llevársela, pero no la dejaba en paz. Dice que una noche, desesperado, colocó unas tijeras en forma de cruz junto a la cuna y empezó a lanzar tijerazos al aire, en todas las direcciones, como para ahuyentar lo que fuera que estaba atacando a su hija. Días después, la señora Teresa apareció en la puerta de su casa. Lo primero que le dijo a su vecino fue: «Mira cómo me dejaste». Y levantándose la blusa le mostró las mismas heridas que había visto antes, repartidas por todo su estómago. El vecino no se inmutó y le respondió fríamente: «Pues, ¿para qué me anda visitando por la noche?». Poco después de aquel encuentro, la salud de Teresa empeoró drásticamente y no mucho tiempo después falleció. Recuerdo claramente cuando eso ocurrió. A pesar de ser pequeña, la imagen de Teresa, enferma y tan vulnerable, se quedó grabada en mi mente. Mi abuela me contaba que en sus últimos días fue a visitarla un par de veces. En ambas ocasiones, Teresa le pedía que echara fuera un perro que según ella veía en la puerta de su recámara. Mi abuela nunca lo vio,
Sin embargo, Teresa insistía cada vez más angustiada en que ese perro no la dejaba en paz. Esa historia me la cuenta mi abuela y yo le creo. Recuerdo a la señora Teresa, su presencia era inquietante, su casa que daba miedo con solo verla, y aunque era pequeña, no puedo olvidar lo que pasó cuando ella enfermó y murió. Mi madre me ofreció al diablo. Mi nombre es María, y esta es mi historia, que aunque sonará un poco extraña, pero creo que mi mamá me ofreció al diablo. Primero quiero aclarar que mi papá y yo no nos llevábamos bien, y eso le molestaba mucho a mi madre. En 2016, mi papá enfermó de cáncer. A pesar de los medicamentos, no mejoraba. En un acto de desesperación, mi abuela lo llevó a varias brujas para que lo revisaran. Una de ellas incluso vino a nuestra casa para sacar cosas que habían enterrado para hacerle daño, como camisas de fútbol de su juventud. Nada parecía funcionar. Recuerdo que una noche vi a mi mamá y a mi abuela salir en la madrugada muy misteriosas y regresaron ya tarde. Nunca me dijeron dónde habían estado y como yo sabía que era algo relacionado con la enfermedad de mi padre, no me interesó saber más. Mi papá murió en julio del 2017. Poco después, empecé a dormir en una hamaca cerca de la cama de mi madre, para que ella no se sintiera sola. Sin embargo, la situación se volvió extraña cuando despertaba a mitad de la noche y la hamaca se mecía sola. Ni mi mamá ni yo la movíamos. Además, todas las noches tenía pesadillas en las que solo estaba yo corriendo en la oscuridad. La última vez que dormí en esa hamaca soñé que corría, mientras un hombre de traje, muy viejo y con voz gruesa, me perseguía. Me decía que iba a llevarme con él, que yo le pertenecía. Se reía y se burlaba de mí, preguntándome si le tenía miedo y yo le gritaba que no. Al despertar, sentía un dolor en el pecho y una extraña sensación de ser vigilada. Le conté a mi mamá y con cara de asombro me dijo que eso no podía ser posible, que él no podía llevarme porque no había cumplido su parte del trato. Su respuesta me dejó helada y no quise preguntarle más. Me pidió que no volviera a dormir en la hamaca por la noche. Con el tiempo me he sentido cada vez peor. Tengo pesadillas recurrentes con ese hombre y he experimentado cosas raras que parecen paranormales. Además me enfermo mucho desde entonces. A veces me pregunto quién es ese hombre y qué es lo que quiere de mí. Sexto sentido. Mi nombre es Aurora. Cuando llegué a la escuela donde ahora trabajo hace ya unos 10 años, me contaron de que por las noches se aparecía un muchacho en las canchas. No muchas personas lo han visto, pero varios aseguran haberlo escuchado gritar. Según la historia, el joven sufría de violencia y un día decidió terminar con su vida en las canchas de la escuela. Dicen que su alma nunca se fue y que sigue allí atrapada. Siempre he creído que todos tenemos un sexto sentido, esa capacidad de percibir energías que no pertenecen a este mundo. Algunos no la desarrollan, pero yo desde que llegué sentí que no estaba sola. No solo percibía la presencia de un joven, sino también la de una niña. Comencé a hablar de ella entre bromas con mis compañeras, llamándola mi amiguita. Al principio lo decíamos como juego, hasta que de repente la niña comenzó a manifestarse en mi salón. Era algo sutil. Tocaba la puerta durante la mañana o movía una silla. Mis compañeras empezaron a creerme cuando una de ellas escuchó llorar a una niña en el baño. Desesperada, buscó por todos los rincones, pero no encontró a nadie. Llegó aterrada a mi salón diciéndome que había sido mi amiguita. Para calmarla, le dije, no te preocupes, ahorita le digo que venga a tocar la puerta para que se disculpe. Lo dije en tono de broma, claro, pero en ese momento la puerta se tocó. Fueron 2 golpes secos. Me volví hacia mis amigas y les dije, si no me creen, ahorita le pido que lo haga otras veces más. Y para nuestra sorpresa, la puerta volvió a resonar con otros 2 golpes. Mis amigas se quedaron sin palabras, el miedo reflejado en sus rostros y no les quedó más que aceptar que efectivamente algo extraño sucedía. Desde entonces la presencia de la niña se ha manifestado menos, pero sé que sigue allí vigilante. Hubo otra ocasión en las mismas canchas, cuando estábamos esperando la salida. De repente vi una sombra que corría hacia las escaleras. No era ni un alumno ni un maestro. Algo en su velocidad me pareció inquietante. En ese momento un compañero se movió bruscamente como si lo hubieran empujado.
Le pregunté qué le había pasado, pero ni él supo explicármelo. Decidí subir para investigar, pero a medida que me acercaba a las escaleras, sentí que los vellos de mi brazo se me erizaban. Un frío intenso recorrió mi cuerpo y el miedo que sentí fue tan profundo que decidí no continuar. Me detuve, retrocedí y preferí no saber qué o quién había subido tan velozmente.